Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 2 muertos y 7 heridos en otra jornada terrorífica en Cali. Los periodistas corren tanto peligro como los manifestantes durante las marchas. Atacado fotógrafo del Espectador. Muerte de Lucas Villa en Pereira no sería al azar, sino premeditada. Corte Suprema se abstiene de investigar a Petro y archiva el caso de la bolsa de plata que mostró Paloma Valencia. Colombia lleva una semana con más de 500 muertos COVID por día. Hoy fueron 532. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Hamilton Campas del Deportes Tolima es el nuevo convocado a la Selección Colombia de Reinaldo Rueda, que ya trabajó desde hoy pensando en el juego del martes frente a Argentina. El equipo argentino entrenó hoy por última vez en Ezeiza y mañana viajará a Barranquilla. Atención porque el Atlético Nacional se quedó sin técnico. Duró apenas un semestre. Alexandre Guimaraes y Juan Sebastián Cabal y Robert Fara ya están instalados en los cuartos de final de los dobles en el abierto de tenis Roland Garros. El paciente tiene hematoma expansivo en cuello grado 2, sangrado activo. Lamentablemente acaba de fallecer el paciente. Aquí está, esta es la imagen del día. Los actos violentos de anoche en el sector del Paso del Comercio en la vía de Cali hacia Palmira, que dejaron 2 jóvenes muertos que la multitud atribuye a disparos de los policías. Otros reportes dan cuenta de 7 heridos. También anoche en Buga, en medio de las confrontaciones y con su escudo característico de manifestantes de primera línea, 2 de ellos se casaron en el rito católico. De estas historias hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Pese a que sectores de la capital del Valle tuvieron un día de calma, otros sectores padecieron una violencia similar a la del último mes, con disparos en las calles de civiles contra civiles. Carlos Cárdenas. Mónica, los sectores afectados fueron Siloé y el Paso del Comercio. Según ONGs de derechos humanos, el saldo fue de 2 muertos y 7 heridos, uno de ellos miembros de la policía. Otra vez, Cali vivió una jornada violenta y volvieron a aparecer los pistoleros en Siloé y el Paso del Comercio. Están matando a la gente aquí en Cali todavía, lo ve. En Siloé, occidente de la ciudad, hombres de civil armados, pero sin identificación clara ni logotipos, disparaban en plena vía y de pronto se ve cuando intentan arrastrar a un joven del sector para subirlo a un vehículo. En el mismo sitio apareció una de las camionetas blancas que siembran terror entre los caleños. En el nororiente de la ciudad, en los sectores conocidos como Calima y el Paso del Comercio, los residentes también tuvieron que soportar más de 10 horas de terror. Un grupo de encapuchados tomó por asalto un camión de la policía. Después de saquearlo, lo usaron para pasear por una avenida y luego lo incineraron. Minutos después, empezaron las detenciones de manifestantes en sitios de bloqueos y hasta en condominios residenciales. Sin consideración a la zona residencial, el SMAT empezó a lanzar gases lacrimógenos. Allí resultó herida esta señora. Miren lo que hace el SMAT. Fuera de los afectados por impactos de goma y cartuchos de gases lacrimógenos, como este periodista francés, varios trabajadores del sector salud denunciaron que fueron agredidos por policías de choque. El SMAT y la policía vinieron y destruyeron todo un punto de enfermería donde atendemos heridos. Al llegar la noche se intensificaron los disparos. Uno de los jóvenes de la llamada primera línea fue alcanzado por un impacto de bala. Hicimos una reanimación de más de 1 hora. El paciente tiene hematoma expansivo en cuello grado 2, sangrado activo. Lamentablemente acaba de fallecer el paciente. Minutos después, otro manifestante también resultó gravemente herido. Muchos heridos, hay un caos. Aguárdese porque lo están disparando. Más o menos a las 11:30 de la noche se presenta un enfrentamiento muy fuerte, donde a policiales les disparan con armas de fuego. Tenemos un compañero herido, están disparando. De esto me resulta un policial herido en una pierna. De inmediato pues se saca al uniformado del lugar, se procede con el SMAT pues repeler este ataque y ya en la madrugada nos confirman la muerte de 2 ciudadanos allí en el sector. Anoche
fueron asesinados 2 jóvenes que se suman a la lista de jóvenes asesinados, heridos, lastimados, capturados, judicializados durante estos 37 días de paro. Según organizaciones de derechos humanos, en estas confrontaciones de ayer en Cali, además de las 2 víctimas que perdieron la vida, 7 civiles y un patrullero quedaron heridos. Y esta es una noticia de última hora. El Sistema de Justicia Penal Militar acaba de anunciar que en la investigación sobre los disparos de aparentes civiles contra manifestantes en Cali el 28 de mayo, abrió un proceso que involucra a 7 miembros de la Policía Nacional por prevaricato por omisión. Se entiende así que los investigados fueron los policías que permitieron que los civiles armados dispararan contra otros civiles. El municipio de Buga, Valle del Cauca, también resultó afectado por las protestas violentas y además los residentes de unos barrios quienes, aunque estaban en sus casas, fueron atacados con gases lacrimógenos. Ayer viernes y el jueves pasado, el municipio vallecaucano de Buga padeció de nuevo fuertes confrontaciones entre manifestantes y agentes del ESMAD. Vecinos del barrio Palo Blanco grabaron con sus teléfonos celulares a miembros del ESMAD mientras trataban de sacar a un joven de una casa. Te están atacando por todos los lados. Otros uniformados también fueron grabados disparando gases lacrimógenos contra viviendas de los barrios Ana María, Balboa, El Jardín y Palo Blanco. 12:20 de la tarde, barrio Palo Blanco, una casa gaseada. Como se ha denunciado en otras ciudades y fechas, en esta zona se vio a un civil disparando armas de fuego junto a varios miembros de la policía que actuaban como si fuera uno de ellos, pues ninguno de los uniformados intentó detenerlo o siquiera increparlo por portar armas y dispararlas contra la manifestación. En el sector bugueño de Uninorte, un patrullero fue atacado por alguien en la turba que le lanzó una bomba incendiaria. El policía víctima quedó envuelto en las llamas en segundos. Mientras continuaban estas confrontaciones cruentas, en el barrio Aures, otro sector de Buga, una pareja de jóvenes que hace parte de la denominada primera línea de las marchas decidió contraer matrimonio católico en una iglesia a la que asistieron otros compañeros manifestantes de los novios. La mayor parte de los 222 casos de ataques de policías contra periodistas en el cubrimiento del paro que ha documentado la FLIP prueban la sistematicidad, pues se trata no solamente de causarles lesiones que los saquen del trabajo, sino también de intimidar al gremio para que no se cuente de su brutalidad en las noticias. Víctor Ballestas. Mónica, a un fotógrafo de El Espectador lo atacaron por la espalda 7 uniformados, mientras unos lo pateaban y lo golpeaban con sus bolillos, otros se dedicaban a destruir sus equipos de trabajo. No había forma de que me confundieran con manifestante ni con otra persona. José Vargas es la avenida Cali, entre las calles 132 y 139, cerca de su vivienda. Salí a cubrir más o menos a las 8 de la noche. Enfrentamientos muy duros. El periodista quedó en mitad de la confrontación junto a un árbol. Había tenido la precaución de usar la indumentaria de protección y de estar plenamente identificado como trabajador de prensa. Cuando los gases lanzados por la policía empezaron a dispersar la gente, la situación se salió de control. En ese momento veo que un uniformado empieza a pegarle durísimo a un chico con un bolillo. Yo trato de hacer la foto. De pronto, otro uniformado lo encara, según cuenta, de manera violenta y amenazante. José se identificó como periodista de El Espectador, pero ya lo rodeaban al menos 7 policías que casi sin mediar palabra lo tiraron al suelo. No tengo muy claro, la verdad, si eran bolillazos o patadas. Empiezo a dar pasos para atrás, les grito nuevamente que soy prensa. Otro uniformado se me acerca y me empieza a insultar como: usted es un hijo de puta, usted es un sapo. Aunque pensó que lo dejarían ahí tirado, el primer policía que lo encaró volvió a acercarse, esta vez para destruir sus equipos de trabajo. Le da como unos 2 o 3 golpes a mi cámara. Mi cámara quedó así, no sé si se alcance a ver, está rota. Alguno de los uniformados, antes de retirarse, le gritó: ¿prensa de qué?, como burlándose de él. Después se alejaron. Antes de desaparecer, uno de ellos le dijo: eso le pasa por caerse solo, y se rió. A través de la ARL le hicieron una primera valoración médica. Yo no voy a dejar de hacer fotos, obviamente
pues uno sale más prevenido cuando ve a un uniformado. Incluso pues es complicado decirlo, pero uno está a veces mucho más seguro dentro de la manifestación que al lado de los uniformados. Durante estos 39 días de protesta social en Colombia, según el reporte más reciente de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el marco del paro nacional se han registrado 222 agresiones contra la prensa. Se lo pegaron directo en la cara, literal. Ante los atropellos y ataques permanentes al ejercicio de la libertad de prensa, más de 100 fotógrafos y videógrafos firmaron un comunicado que titularon "El periodismo exige respeto". Por lo menos 300 jóvenes han desaparecido en medio de las manifestaciones de los últimos 2 meses y las explicaciones oficiales prácticamente han sido nulas. Los manifestantes han adoptado el protocolo de gritar sus nombres en el momento de una conducción policial para evitar hacer parte de la estadística. Durante los 39 días de protesta, diferentes organizaciones sociales han denunciado desapariciones forzadas de manifestantes. La Fundación Indepaz y la ONG Temblores llevan un registro que supera los 300 desaparecidos en lo corrido de este paro. A la fecha tenemos los nombres de 301 personas que han sido retenidas, que se han llevado sin rendir cuenta de ellos, no se sabe dónde están. El director de Indepaz, Camilo González, dijo que en donde se han presentado los hechos más violentos con la policía es en donde más denuncias sobre desapariciones se han registrado. La mayor parte de la información es del Valle, de Cali, pero también hay situaciones en los municipios aledaños donde se han presentado conflictividades fuertes, del Valle de Aburrá, Medellín y Bello, básicamente, ¿no es cierto? Y también de Pereira. Aunque las entidades como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía han informado que se han encontrado a algunos desaparecidos, estas entidades no han podido esclarecer quiénes y a dónde se han llevado a las personas retenidas ilegalmente. Una cosa que nunca explican es, ¿y los que aparecieron dónde estaban? Porque ahí se cometió un delito. Es un delito merece sanción. El coordinador del Observatorio de la Policía de la ONG Temblores, Alejandro Rodríguez, explicó que ante el aumento de estos casos se han presentado prácticas en las que los retenidos revelan su identidad ante el temor de ser desaparecidos. ¡Cédula! ¡Suéltalo! En muchas ocasiones, ante el miedo que inspiran las personas, ser capturada por la policía implica o genera que las personas griten su nombre y su cédula, un poco con el objetivo de que se sepa que están siendo, que están entrando bajo la custodia pues, del Estado. Además, dijo que en otros casos la policía amenaza a las personas que están grabando las capturas violentas e ilegales. ¿Cómo así que hágale lo que quiera? Hay varios casos en que se ve agentes de policías amenazando con desaparecer o haciendo algún tipo de alusión a esta práctica, un poco con este objetivo de atemorizar a las personas. Estas denuncias que actualmente están recogiendo las organizaciones Indepaz y Temblores serán entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegará el 8 de junio para analizar las violaciones a los derechos humanos que se han presentado en las jornadas de protestas. Hace un mes fue asesinado el profesor de yoga Lucas Villa en el viaducto de Pereira Dos Quebradas. Su familia y sus compañeros estuvieron hoy rindiendo el homenaje y aunque ellos ya tienen sus impresiones sobre los autores del crimen, la fiscalía aún no tiene ni pistas. Hoy se conmemora un mes del ataque a bala que acabó con la vida de Lucas Villa en el viaducto César Gaviria, que divide a Pereira de Dos Quebradas y que de manera simbólica hoy lleva su nombre. Cientos de personas salieron a marchar no solo por Lucas, que se convirtió en un símbolo de resistencia, sino por todos los que han caído en medio de la protesta social. Cada marcha, cada pie sobre el asfalto, cada camiseta de Colombia, cada panfleto, día tras día durante este mes de protestas, ha sido el hermoso, más grande y maravilloso acto de homenaje con todos los que han dado su vida por hacer de este país más digno, más equitativo. Familiares y amigos quieren que se recuerde a Lucas como esa persona humanista que siempre ha sobresalido durante las protestas por su manera de verla y de visibilizarla. Nos recordamos en los corazones. Ese sábado 5 de mayo estuvo todo el día en las calles bailando, haciendo charlas, protegiendo a todos, incluso a la policía, que en algunos sectores estuvo presente. El sábado
hace un mes fue un acto violento el que nos sometió a unos momentos muy difíciles como familia. Y lo que queremos es hacerle un contrapeso, el contrapeso de demostrar que el amor es tan grande por nuestro hermano, por nuestra familia, por los colombianos, que seguimos presentes y que queremos que las demás personas sigan presentes con nosotros y que logremos contagiar a los demás de ese amor que tenemos para que entre todos logremos que cada pasito, como dice mi hermano, sea un avance. Avance que no se ve, según ellos, reflejados en las investigaciones. Aunque según la Fiscalía se destacaron fiscales con dedicación exclusiva para investigaciones priorizadas, como la de este caso, aún no hay personas identificadas, ni los autores materiales, y mucho menos los intelectuales. Hoy no hubo negociación, pero los negociadores piensan que de hecho no ha habido, porque lo que ellos ven en la mesa son acciones del gobierno para dilatarla a la espera de que la protesta se apague sola. Por eso el Comité del Paro estudia nuevas formas para seguir protestando, así la negociación llegue con el próximo gobierno. Luego de 39 días de paro y 20 de intentos de diálogo, el Comité Nacional del Paro aseguró que mañana es el tiempo límite para definir si hay o no voluntad del gobierno para avanzar en el pliego nacional de emergencia, pues los negociadores consideran que las reuniones solo han tenido como finalidad dilatar el diálogo. Buscando que de alguna manera la gente se canse, caiga, digamos, cierto, la fuerza del movimiento, para salirse con la de él. ¿Cuál es la de él? La de él es que no quieren negociar por ningún motivo el pliego de emergencia que se le presentó. Los estudiantes representados en el Comité del Paro también aseguran que las reuniones con el gobierno han terminado convirtiéndose en una bicicleta estática, en la que pedalean y no avanzan, pero aún así mantendrán las movilizaciones. Nosotros realmente estamos dispuestos a seguirnos movilizando y hasta que el gobierno escuche. Si el gobierno no escucha, es el gobierno quien queda mal. No nosotros, porque nosotros tenemos toda la disposición de negociar, tenemos toda la disposición de seguir en la tónica, de poder llegar a acuerdos. Según Dignidad Agropecuaria, el gobierno está buscando excusas para no negociar, como la exigencia del no bloqueo de vías, que nada tiene que ver con ellos, e insisten en que pese a esa postura, mantendrán la lucha por mejorar las condiciones del sector agropecuario. Seguiremos insistiendo en los daños que se le causa a la producción nacional, ¿cierto? Todas esas políticas equivocadas. Pueda que se arregle con este gobierno algunas cosas, pueda que no se arregle nada y nos toque esperar a ver cómo arreglamos con el próximo. Ante la posibilidad de que los diálogos definitivamente no avancen mañana, la Confederación General del Trabajo, CGT, planteó una revisión a las movilizaciones, más no al cese de estas. Hay una disposición de parte del Comité de Paro para reunirnos y revisar un poco la táctica en que se viene desarrollando todo este movimiento, a ver cómo replanteamos el desarrollo de la protesta. El dirigente sindical agregó que la próxima semana entregarán en Bogotá un informe sobre la situación social y laboral a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo. El partido de gobierno, que hundió 2 iniciativas anteriores de ingreso solidario, pretende juntar en una sola cuenta los subsidios y aplicarlos a un solo programa de ayuda, que sigue siendo menor a las propuestas de la oposición. Juliana Ramírez. Mónica, la propuesta de renta básica del Centro Democrático permitiría un ingreso máximo de 366.000 pesos, mientras la propuesta de la oposición contempla un ingreso máximo de 480.000 pesos. Según el DANE, el 73% de los colombianos se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad, es decir, pobreza porque viven con menos de 11.000 pesos al día y vulnerable porque lo hacen con 16.500 pesos en promedio al día. Por ello, desde el principio de la pandemia se ha planteado e insistido en la necesidad de crear una renta básica de emergencia. Hasta la fecha, el senador Marulanda ha presentado 2 proyectos fallidos. Presentamos un proyecto de ley de una renta básica de emergencia por 3 meses. No pasó porque las mayorías del Congreso y del Gobierno no le caminaron a esa propuesta. Después, en el segundo semestre, presentamos un segundo proyecto de ley. Este año y en su tercer intento, el proyecto de ley sobre renta básica liderado por el senador Marulanda se prepara para conciliar desde la próxima semana con un proyecto paralelo del uribismo liderado por el senador Fernando Nicolás Araujo. Nuestra propuesta es mantener vivas las transferencias actuales, con una transferencia aún más alta
para estos colombianos que no pudieron pensionarse de por lo menos 160.000 pesos mensuales. Cabe precisar que la propuesta del senador del Centro Democrático plantea que en las transferencias que hoy se realizan a las familias se empiecen a contabilizar los subsidios al consumo de energía eléctrica y gas, algo que expertos consideran generaría más inequidades en la población en condición de pobreza. Esa propuesta está muy cerca a la propuesta de nuestro proyecto de ley en cobertura, que ese ya es un paso muy importante. Segundo, en la voluntad política de que haya una renta básica. Y es que mientras en la renta básica planteada por Marulanda se contempla un ingreso de 320.000 pesos al mes para un hogar de un miembro, sumándole 40.000 pesos adicionales por cada persona hasta llegar a 480.000 pesos, la renta básica del Centro Democrático empezaría con un ingreso de 80.000 pesos y terminaría con un monto de 366.101 pesos. Una política de estas es sostenible en la medida en que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República busquen generar recursos frescos a partir de un impuesto al patrimonio progresivo para los grandes conglomerados económicos, un impuesto progresivo al patrimonio para el 1% más rico. Mientras la iniciativa Marulanda tendría un costo fiscal de 23 billones de pesos al año, la propuesta de Araujo se estima tendrá un costo fiscal de 14 billones de pesos anuales. El escandaloso video de Gustavo Petro contando billetes con el que la senadora Paloma Valencia interrumpió el debate sobre el papel del fiscal general Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht hace 2 años no demostró ningún delito cometido por el jefe de la Colombia Humana. La Corte Suprema archivó definitivamente el caso. Porque nos llegó antes, aquí en la mitad de este debate, un video que sí les quiero presentar. En el debate de control político que un grupo de congresistas realizó en el Senado el 26 de noviembre de 2018 contra el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez por su silencio de varios años, omisión de denuncia en el caso de corrupción de Odebrecht, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia interrumpió el objetivo central de la discusión para presentar un video que, según dijo, le acababa de llegar. Con este video en que se veía al senador Petro contando dinero, la senadora del uribismo que estaba defendiendo a Martínez Neira intentaba desprestigiar a uno de los citantes del debate y lo logró, al menos temporalmente. Se ha comprado de tal manera tratando de que incluso este debate pudiera ser oscurecido, que hasta compraron video de un amigo mío del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me presta un dinero. ¡Prenda las alarmas! El debate no tuvo consecuencias contra Martínez Neira fuera de su desprestigio popular. Videos 2005. En cambio, sí se inició una investigación penal contra Petro en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por denuncia formulada por la propia Paloma Valencia y por sus compañeros uribistas Jonathan Tamayo, Ciro Ramírez, Paola Holguín, Santiago Valencia, Gabriel Velasco y Carlos Felipe Mejía. La Corte, con fecha 3 de junio de este año, es decir, hace 2 días, y con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, resolvió declarar la prescripción penal porque, en efecto, el video corresponde a hace 16 años, en 2005, como había dicho Petro. Pero lo fundamental es que la sala también decide inhibirse, o sea, abstenerse de abrir proceso en contra del senador de la Colombia Humana por haber encontrado que Petro no incurrió en ningún delito de los que Paloma Valencia denunció sobre ese video. Interesante video. Además, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema aseguró que el video que exhibió la senadora Valencia fue distorsionado. A partir de una visualización fragmentada, descontextualizada o incluso tendenciosa de sus escenas en particular, como en efecto lo fueron, las imágenes divulgadas sin los registros de audio en los cuales se entrega y recibe el dinero al ahora investigado. Según la decisión mayoritaria de la Corte, el archivo del caso video de Petro es definitivo. El nuevo pico de la pandemia fue marcado el pasado miércoles con 545 muertes en un solo día y otra vez Bogotá tiene la mayor concentración de casos, pero también es la ciudad que más rápido vacuna. Camilo Galán. Mónica, la ciudad espera mantener su cifra de 50.000 vacunas diarias que ya avanza en su etapa 3, es decir, de mayores de 50 años y educadores de cualquier edad.
Los primeros 5 días de este mes de junio en la capital han sido nefastos por las cifras de contagio que se han registrado tanto en casos positivos como en muertes diarias. En 4 días, desde el 1 de junio hasta ayer viernes, han sido reportados 566 fallecidos solo en Bogotá, además de 38.432 casos positivos, siendo los 11.398 casos de ayer la cifra más alta reportada en más de 14 meses de pandemia. Las cifras en Bogotá no variaron mucho en comparación con las obtenidas durante esta semana. El reporte indica que hoy se alcanzaron 10.500 casos positivos y 126 muertes, lo que ha mantenido durante más de 15 días la ocupación de camas para la atención de pacientes COVID por encima del 95%. Lo que ha mantenido durante más de 15 días la ocupación de camas para la atención de pacientes COVID por encima del 95%. Al día de hoy, el Observatorio de Salud indica que la ocupación de la ciudad está en un 97.4%, es decir, de las 2.239 camas reportadas para la atención de pacientes COVID, tan solo 59 están disponibles. En contraste, las cifras de vacunación en la ciudad avanzan a buen ritmo. Esta última semana, los reportes de vacunación indican que diariamente más de 50.000 personas están siendo vacunadas en la ciudad. Ya esa cifra mágica de 50.000 y más se volvió un poco nuestra norma. Y lo hemos logrado gracias a que hemos hecho muchas expansiones en capacidad de vacunación. Esto también por el compromiso de los centros comerciales que han adecuado sus instalaciones para prestar este servicio, en donde en un solo punto, en 3 semanas de vacunación masiva, se han inoculado más de 19.000 personas. En el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde diariamente se están vacunando entre 1.500 y 1.700 personas. La recomendación es realizar agendamiento previo en la página web vacunacionbogotá.com. Seguimos para adelante con todos los puntos, con los grupos etarios que tenemos abiertos, con 50 y más años, con profesores y profesoras. Lo vamos a lograr si logramos seguir vacunando más de 50.000 dosis al día. Eso lo lograremos, entre otras cosas, si el suministro de vacunas por parte del Gobierno Nacional se mantiene en los mismos niveles en los que Bogotá vacuna. Teniendo en cuenta la velocidad de vacunación, estos son los números hasta el momento en Bogotá. De los 2.652.000 dosis entregadas en la capital del país, 2.202.000 han sido aplicadas. De estas, 1.563.000 corresponden a primeras dosis y 638.000 a segundas dosis, para un avance de vacunación al último corte de 28,52% del 70% de la población que necesita ser vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño. Mañana 6 de junio, las cédulas terminadas en 4, 5 y 6 podrán acercarse a los 15 puntos de vacunación ubicados en centros comerciales de la ciudad para recibir el biológico. En menos de 2 semanas, Colombia llegará a los 100.000 muertos por COVID-19, pero estamos en el peor momento de la pandemia con una semana de más de 500 muertos diarios. En 3 regiones del país, los médicos están tomando decisiones de quién entra y quién no a una UCI disponible. Dayana Cruz. Mónica, en Boyacá, Santander y Guaviare no tienen camas para sus nuevos enfermos y en municipios del primero de ellos, según estimaciones de la gobernación, la capacidad de atención está superada en un 500%. De acuerdo a las cifras departamentales, Santander, Boyacá y Guaviare están a punto de colapsar. Sus unidades de cuidado intensivo tienen una ocupación del 100% y los colegios médicos activaron el triage ético. Eso es una decisión que finalmente nadie quisiera tomar porque pues, entramos a jugar a Dios. Sí, entramos a decidir quién vive y quién muere. Sin embargo, pues existen algunos criterios de acuerdo a lo que se ha estudiado y a la epidemiología y algunos criterios éticos de la posibilidad de recuperación de los pacientes. Según la Secretaría de Salud de Santander, a la fecha de las 672 camas de UCI en Santander, solo hay 3 disponibles. Adicionalmente, son más de 39 personas las que están esperando un cupo en estas zonas hospitalarias. De las 12.863 personas con el virus activo en Santander, 391 están en UCI, 781 se recuperan en hospital y 11.691 están en casa. Además, 15 pacientes COVID de otros departamentos se recuperan en UCI de Santander. En Boyacá, los médicos han advertido que la ciudadanía disminuyó sus medidas de autoprotección, no dan abasto con la cantidad de pacientes y les preocupa la escasez de oxígeno. Hay hospitales incluso que han declarado emergencia funcional por una sobreocupación de más del 500%. Además, hay falta de talento humano para atender la crítica situación. Al médico para trabajar, que los turnos se han tenido que multiplicar. Los médicos han tenido que trabajar constantemente turnos de 12 horas y más. Y ya.
Ciudades como Duitama no cuentan con un médico más, no cuentan con auxiliares, no tenemos la posibilidad de crecer en el tema de unidades de cuidados intensivos. Otro departamento que se declaró en alerta es Guaviare. La Secretaría Departamental declaró alerta roja hospitalaria en las últimas horas, luego de que la ocupación de las unidades de cuidado intensivo llegara al 100% y por tanto la región se quedara sin camas para atender a los pacientes con COVID-19. La Secretaría anunció además que se restringen las cirugías ambulatorias y los procedimientos no urgentes que no tengan grave afectación o riesgo sobre la vida o las patologías de las personas. Colombia está en el puesto 64 en libertad económica y el primer lugar no es de Estados Unidos ni de Europa, lo que indican los indicadores. La Fundación Heritage de Estados Unidos dio a conocer su índice de libertad económica, en el que califica como el país más libre a Singapur y en el penúltimo lugar a Venezuela. Colombia está en el rango de moderadamente libre, más libre que México, pero menos que Uruguay. Esto indica que tener plata no es lo mismo que tener libertad, pero se parecen. Esto es lo que indican los indicadores. Son muchos los colombianos que han llegado a casa con una tarjeta débito inútil y sin plata. Ellos fueron víctimas de un cambiazo y aquí les damos tips para que usted no sea uno de ellos. El cambiazo es la modalidad delictiva en la que una persona se aprovecha de unos segundos de distracción o apuro y logra rápidamente sustituir su tarjeta de crédito o débito por otra falsa con características similares. Sucede generalmente cuando se está haciendo una transacción en un cajero automático, haciendo fila en un banco o comprando en cualquier lugar comercial. El objetivo de estos delincuentes son las personas que presentan dificultades con el uso de sus productos financieros. De hecho, estos robos no son espontáneos sino ejecutados por bandas que actúan coordinadamente. La estrategia consiste en que uno identifica a la víctima y la distrae ayudándola con su transacción, mientras otro le cambia la tarjeta y ve su clave. Ante el fracaso de la supuesta ayuda, el cliente intenta en vano ingresar su tarjeta cambiada. Al no lograr nada, opta por irse del lugar. Y ahí es cuando los delincuentes desocupan la cuenta. Estos son los errores más comunes para llegar a ser víctima de esta modalidad de robo. Primero, pedir ayuda a terceros para realizar transacciones o confiar en las personas que se acerquen cuando están en un cajero automático o corresponsal bancario. Segundo, perder de vista su tarjeta cuando la entrega a alguien para una compra. Tercero, escribir la clave en el celular o papel de fácil acceso. Cuarto, no personalizar su tarjeta. Y quinto, no reportar inmediatamente apenas extravíe su tarjeta. Ya regresamos con la angustia de Providencia 100 días después de los 100 días en que debía estar reconstruida. Este es Noticias 1, la red independiente. Está el recorte de libertades que contiene un proyecto de ley presentado por el gobierno al Congreso que un representante uribista dice que es un intento de censura. Se trata de otro intento de la ministra de Comunicaciones contra la prensa, incluido en una revisión a los contenidos que pueden afectar a la niñez. Mero proyecto de ley número 600 de 2021, Cámara. Con el argumento de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la Comisión Primera de la Cámara se abrió camino un proyecto de ley de autoría del gobierno que pone en riesgo la libertad de prensa y de expresión en nuestro país. ¿Dónde está el problema? Que introduce una generación de un comité, lo llama un comité de expertos, que en su mayoría está compuesto por funcionarios públicos, miembros de la administración pública, que en últimas decidirán cuáles contenidos, incluyendo no solamente en medios de comunicación, sino también en Internet, podrían llegar a afectar la integridad física, psíquica o moral de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Las preocupaciones de la representante Gubertus son compartidas incluso por Gabriel Santos del Centro Democrático, quien lo califica como un atentado a uno de los derechos fundamentales para la democracia. Este proyecto de manera desafortunada no solo contempla a quienes divulguen información de una forma anacrónica, sino impone la protección a unos deberes de moral absolutamente injustificados. Tiene una censura previa a la emisión de contenido y tiene unas funciones absolutamente exacerbadas. La iniciativa fue presentada por la ministra de las TIC, y de acuerdo con la coordinadora de ponentes, Adriana Matiz, es la respuesta a una exigencia de la Corte Constitucional sobre el Código de Infancia y Adolescencia de hace 12 años. Esta iniciativa no constituye ninguna limitante a la libertad de prensa, toda vez que su finalidad es establecer una responsabilidad
a los medios de comunicación, incluyendo especialmente los proveedores de Internet. El representante Germán Navas Talero aseguró que le teme a este tipo de comités evaluadores integrados por los gobiernos de turno, porque según él terminan clasificando contenidos de acuerdo con sus intereses morales. Ponga usted que le toque la presidencia de la República a Ordóñez. ¿Se imagina a Ordóñez nombrando esa junta que va a clasificar qué pueden ver sus hijos? Navas recordó que en 1948, cuando Bogotá fue la sede de la Conferencia Panamericana, una junta clasificadora de contenidos hizo pintar las estatuas desnudas del monumento de banderas en el sur de la ciudad, por considerar que las esculturas atentaban contra la moral de la ciudad y sus visitantes. Agremiaciones de prensa y medios de comunicación ya presentaron sus preocupaciones con este proyecto de ley. Hace 5 décadas las Naciones Unidas se percataron de que el planeta se estaba deteriorando y se estableció el Día del Ambiente. 50 años después, el planeta está peor. Hace 49 años que, con el auspicio de Naciones Unidas, se celebra en los 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, luego de la primera reunión de gobiernos preocupados por el tema. Desde la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, más que avanzar, el planeta ha retrocedido. Estamos cortos de tiempo y vemos como la necesidad y el compromiso tal vez de los gobiernos de querer hacer algo realmente por el medio ambiente. Y lo vemos reflejado en todo este tema de la huella de carbono y de los compromisos al 2030 y al 2050 del Acuerdo de París. Este acuerdo, firmado en 2006, establece globalmente un marco para evitar un cambio climático peligroso, teniendo como objetivo mantener el calentamiento debajo del registro actual. Pero las probabilidades de cumplir este acuerdo, según pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial, son casi nulos. Queremos llegar al 2050 siendo carbono neutrales. Y eso es tal vez no comprendemos la dimensión de eso, pero eso va a requerir grandes esfuerzos, grandes capitales y el interés de todos por hacerlo. O sea, definitivamente requerimos que este tema sea tomado de verdad en serio por los gobernantes y por todos nosotros. La pandemia y el aislamiento pusieron sobre la mesa todo lo que puede pasar si se disminuye el impacto del ser humano, logrando que disminuya la huella de carbono en un 20%. Hoy, en el Día Internacional del Medio Ambiente, la tarea es empezar a aportar personalmente todos los días. Recuerde que el simple hecho de cerrar la llave mientras se cepilla los dientes puede hacer la diferencia. Sin licencia y contra la voluntad de la comunidad raizal, la Armada Nacional construyó su muelle en Providencia, pero hoy, 7 meses después y 2 meses después de los 100 días que el gobierno pidió para reconstruir la isla de Providencia, sus pobladores viven como al otro día de la tragedia y esperan que llegue otra. ¿Qué tal esto? Entra la temporada de huracán otra vez y yo en las mismas condiciones. Las palabras de Joseph Ward reflejan el descontento de centenares de raizales casi 7 meses después del paso del huracán Iota, quienes siguen a la espera de soluciones concretas a su tragedia y el cumplimiento de las promesas presidenciales. Que usted le prometió a Rastica que él no se tenía que preocupar porque él iba a conseguir una casa digna en donde vivir en menos de 3 meses. Señor presidente, todavía mis condiciones son las mismas. Al igual que Rasta en Rocky Point, Zuliana Archibald de McBean Hill lleva 6 meses y medio fuera de su predio, refugiada en esta carpa en el sector de Nelly Downs, donde ahora padece por falta de agua. Providencia, la gente no está bien, no tenemos tanques de agua, no tenemos agua. Estamos viendo que están llevando agua siempre a los militares, a la policía, a los de riesgo, pero la comunidad tiene que estar peleando, ponerse en una lista para conseguir agua, para bañarse, para tomar. Esta semana en la plenaria de la Cámara se escucharon las voces de inconformismo y aunque el gobierno presentó un balance satisfactorio según sus cuentas, hoy en Providencia y Santa Catalina se preguntan en dónde están esas realizaciones, porque allá no las han visto. No hay albergues, no hay hospital, no hay casas nuevas, no hay techos nuevos, no hay colegio nuevo, no hay escenarios deportivos nuevos. El martes pasado arrancó oficialmente la temporada de huracanes en el Caribe y que según las predicciones este año habrá por lo menos 20 tormentas y 5 huracanes de máxima categoría. Otra vez Providencia ha vuelto mierda. Sabíamos de que venía época de lluvia y cualquier cosa podía pasar. Las promesas nunca se cumplieron. Esta semana,
empezaron a vivirse los primeros aguaceros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién tiene el poder y lo está manipulando? Entonces, para que sepan que seguimos mal. Unos seguimos sin agua, otros seguimos sin tanques para agua, otros seguimos sin casas para protegernos en unas carpas que se están rompiendo, entrando el agua. Una de las voces alzada desde el archipiélago es la de Amparo Pontón, periodista residenciada en Santa Catalina hace 3 décadas, quien expresa su impotencia porque en plena temporada de huracanes nada avanza y lanza un nuevo SOS. Quienes vivimos en carpa no tenemos derecho a tener una cocina aquí adentro, no tenemos derecho a tener el baño aquí adentro. En la mitad de la lluvia nos toca salir a buscar el baño, nos toca salir a buscar un vaso con agua. Eso es inhumano, eso no es justo con nosotros. Los habitantes de las islas han confiado en las promesas del gobierno, pero el drama de la tragedia de la madrugada del 16 de noviembre se ha prolongado por 7 meses y el regreso de las lluvias fuertes agudiza la angustia y hace aflorar el llanto. A mis compañeros de infortunio, a quienes están viviendo en carpa o con techos mal puestos, lo único que les deseo es suerte. Gracias. En la isla mayor, San Andrés, los dramas son similares pero con menos atención del gobierno. Y hoy, decenas de familias en South End y el Cove siguen esperando una mano para empezar a reparar sus viviendas. Luego de un año de trabajo, los médicos y enfermeras del Centro de Atención de Mumbai bailaron para animar a sus pacientes y a sí mismos en medio de la peor pandemia. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.